Conversemos. Un encuentro con el presidente de la República para conversar acerca de temas de interés nacional. En este programa acompaña al presidente Vinicio Cerezo, el candidato presidencial por el Movimiento de Acción Solidaria Más, ingeniero Jorge Serrano Elías. Estimados amigos guatemaltecos, el día de hoy en Conversemos tenemos como invitado al ingeniero Jorge Serrano, candidato de oposición en Guatemala. Creo que el tema será de mucho interés para ustedes por una sencilla razón. Nosotros hemos estado insistiendo en que a los planteamientos del gobierno de la República siempre se le responde exclusivamente con críticas, con acusaciones, nunca con planteamientos concretos. Hemos señalado que ha sido muy penoso para los guatemaltecos que a lo largo de estos 4 años y medio de gobierno nosotros no hayamos contado realmente con la colaboración seria de los dirigentes políticos de la oposición, hasta el punto que yo puedo afirmar en este momento, y ese es el motivo de la invitación al ingeniero Jorge Serrano, quien respondió afirmando que él aceptaría esta discusión aquí en la televisión. Nosotros afirmamos que en este momento la dificultad para los guatemaltecos es tener opciones concretas sobre las cuales escoger para el proceso electoral, porque no hemos encontrado un planteamiento serio de parte de los candidatos. Estimado ingeniero Jorge Serrano, bienvenido. Yo creo que será muy interesante para los guatemaltecos escuchar esta discusión. En el fondo ha habido una contraacusaciones. Nosotros hemos afirmado que ustedes nunca ofrecen ninguna solución concreta, que el gobierno de la República ha enfrentado muchísimas crisis, pero hemos tratado de encontrar soluciones según nosotros las hemos encontrado, y que ustedes todo lo contrario, lo único que hacen es hacer acusaciones, a veces un poco irresponsables, lo digo con franqueza, como el caso de la gasolina, por ejemplo, que se acusaba al gobierno de la responsabilidad del aumento de la gasolina, y de ninguna manera se aceptaba que existían argumentos de carácter internacional para poderlo hacer. Entonces, bienvenido a este programa. Creo que el motivo de la discusión es importante para el pueblo de Guatemala ahora que vamos a escoger nuevo presidente, así que a la orden. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que usted lo dijo, según ustedes, las soluciones que ustedes han dado han sido buenas, pero la verdad es que el pueblo de Guatemala no lo piensa así. El pueblo de Guatemala está sufriendo una crisis muy grande, y una crisis que va desde el frijol hasta el transporte, la gasolina y todo lo que afecta la vida del guatemalteco. Yo estoy totalmente en contra de usted cuando usted dice que los políticos nos hemos dedicado simple y sencillamente a criticar. Yo no he sido de esos políticos. Usted puede perfectamente, señor presidente, y le voy a hacer memoria de hechos concretos en los cuales nosotros hemos presentado soluciones. Hemos presentado soluciones que su gobierno abiertamente no ha tomado en cuenta. Soluciones que han desechado y que tienen al país como lo tienen. Usted se recuerda, señor presidente, cuando usted iba a lanzar o cuando usted lanzó su primer programa económico. Cuando usted lanzó su primer programa económico, usted me invitó a tomar una taza de café aquí a Casa Presidencial y yo vine. Y le hice ver que las premisas dentro de las cuales su plan económico estaba fundamentado estaban malas e iban a causar graves problemas al pueblo de Guatemala. Y tengo aquí conmigo un artículo mío publicado el 6 de junio del año 1986, en donde claramente yo le establecía qué era lo que se debía de hacer, cosa que habíamos platicado con usted, y qué se produciría si eso no se hacía. Y si usted me permite, le voy a leer lo que se decía que se iba a producir. Primero, yo decía, se produciría en el país en el corto plazo una explosión económica que hará sentir a algunos sectores productivos una prosperidad muy halagadora que favorecerá a unos pocos por un corto periodo de tiempo. Segundo, el costo de vida se disparará, afectando principalmente a los sectores menos favorecidos de la población. Tercero, comprar dólares baratos será sumamente atractivo para los que tengan quetzales y así vendrá una nueva fuga de capitales en el país. Y cuarto, cuando este ciclo termine, el país deberá unos cuantos cientos de millones más, lo que significa mayores compromisos para el futuro.
Como usted puede ver, señor presidente, yo traigo documentado lo que yo a usted le dije. Me recuerdo muy bien que en esa ocasión usted me dijo que hablara con Catalina Soberani porque habían dos tesis dentro del gobierno. Una que era llegar a la estabilización en ese momento y otra era esperarla para el final del gobierno. Ustedes optaron por irse por una de las primeras y ese es el resultado que tenemos. Pero usted estaba advertido porque hasta por escrito yo lo dije. ¿Quién es el que está pagando las consecuencias de un mal programa de gobierno? Quien está pagando las consecuencias del mal programa de gobierno es el pueblo. Y quienes se han beneficiado son los especuladores y un pequeño grupo de guatemaltecos a los que usted ha señalado muchas veces, pero que en realidad ustedes han favorecido. No, pero es que ahí está uno de los puntos, ingeniero. Es que alguna de las razones que nosotros hemos argumentado y que son absolutamente ciertas es que nosotros heredamos una crisis económica que traía consecuencias de hace muchos años y que tenía bases en la historia de Guatemala de los últimos años, y tenemos que señalar con mucha precisión que la primera tarea que nosotros teníamos que cumplir en el programa económico era estabilizar la economía que había caído, que se había venido abajo por los errores económicos de los gobiernos anteriores, de los cuales usted fue partícipe de uno de ellos, específicamente del general Ríos Montt, que fue una de las etapas en la que mayor endeudamiento obtuvo el país por razones de los bonos de estabilización económica para mantener un precio del quetzal que usted posteriormente estaba señalando como una cuestión equivocada. Nosotros estabilizamos en 2.50, ustedes invirtieron un montón de dinero a través del Banco de Guatemala en bonos de estabilización para poder conseguir una cantidad de millones de dólares y poder subsidiar a la empresa privada la estabilidad de un quetzal. Esos bonos de estabilización se empezaron a pagar en 1986 en adelante, por lo tanto, ahí hay un punto importante. Usted señalaba una línea económica que no habían podido implementar cuando habían estado con el general Efraín Ríos Montt en el gobierno. Mire, perdón, señor presidente, quizá usted no entendió entonces lo que fue la política económica durante el gobierno del general Ríos Montt. Porque lo que sucedió es que a Guatemala la esquilmaron con más de 800 millones de dólares que tenía de divisas y la dejaron en la lona. Cuando se recibió el gobierno en tiempo del general Ríos Montt había una presa que superaba los 300 millones y esa presa se le tuvo que dar un tratamiento así para que Guatemala pudiera seguir subsistiendo ante un saqueo que había habido anteriormente. No, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, la segunda cosa que yo le quiero decir es, usted habla de subsidio de dinero. El gobierno, a mi criterio, que más ha subsidiado el dólar ha sido su gobierno, señor presidente. Porque usted recibió donaciones que le fueron dadas para darlas al pueblo de Guatemala, para invertirlas en el pueblo de Guatemala en beneficio social. Y esas donaciones usted las utilizó para bajar el valor del dólar. Y eso perjudicando al pueblo de Guatemala y favoreciendo a los especuladores y a quienes tienen dinero en este país para haber sacado divisas. Y esto más, señor presidente, perdóneme, no solo guatemaltecos sacaron divisas a través del subsidio que usted dio con donaciones conseguidas para Guatemala, sino que también del resto de Centroamérica se vinieron a abastecer de dólares aquí para salir. Se mantuvo artificialmente el dólar a 2.50, pero el pueblo de Guatemala no recibió esos beneficios del dólar a 2.50. No, como no, sí lo recibió. Y permítame decirle una cuestión, es que si se analiza las cuestiones con la perspectiva histórica, entonces podríamos señalar que el 2.50 de la época fue equivocado porque mantuvimos un quetzal a más bajo valor del que tenía en esa época ya, cuando valía 4.50 en la calle. Pero lo que sucede es que el valor oficial del quetzal en esa época era de 1 por 1 y ustedes, junto con el gobierno del general Ríos Montt y posteriormente el gobierno del general Mejía Víctores, habían pagado un enorme costo económico, también a costa del pueblo de Guatemala, para mantenerlo 1 a 1. La decisión nuestra fue evitarle al pueblo de Guatemala un shock económico como el que está sucediendo en este momento en el Perú. Si nosotros hubiéramos devaluado oficialmente la moneda en ese momento, todos los costos se hubieran subido sin que el gobierno de la República hubiera gastado en pago de algún tipo, una parte de la deuda social vía servicios, 8% del constitucional, sin que el gobierno de Guatemala hubiera podido iniciar un aumento salarial a los empleados públicos y promover aumentos salariales en el exterior. Y en tercer lugar, si el gobierno de la República no hubiera hecho esa decisión de utilizar las donaciones, manteniendo cierta estabilidad en el tipo de cambio del quetzal, lo que hubiera sucedido es que nos hubiéramos metido en una recesión económica que hubiera agravado la problemática del empleo que teníamos ya en esa época. Perdóneme, señor presidente, ustedes crearon un espejismo de crecimiento económico y ese espejismo de crecimiento económico, miremos cómo lo ve el pueblo.
Cuando usted recibió el gobierno, el quetzal ya estaba a 4.20 y el pueblo ya estaba pagando los precios nivelados a 4.20. Solo para darle a usted algunas ideas, lo que a mí me interesa es qué piensa el pueblo de Guatemala. El maíz en ese momento estaba a 19.60. Hoy, el maíz, después de la política económica de ustedes, está a 40. En términos sociales, el pueblo es el que está pagando esta factura. El frijol estaba a 50. Ahora el frijol está a 260. Y estos podrían ser productos de mercado. Lo que yo le quiero señalar a usted es que con la política económica de ustedes, tenía en lo que era la expresión de ustedes el sentido de que iban a pagar una deuda social con los impuestos, de que se iba a favorecer al pueblo de Guatemala. Pero la realidad, señor presidente, es que el pueblo de Guatemala está pagando muy caro los precios de esa política, permítame. En segundo lugar, por ejemplo, en el caso del azúcar, que es un tema en el cual ustedes han tenido control sobre los precios. Estábamos hablando de 30 quetzales el quintal y ahora se está hablando de 55 quetzales el quintal. Entonces, nosotros miremos, una política económica no es simple y sencillamente para reflejar datos en el Banco de Guatemala. Una política económica debe estar fundamentada para resolver un problema que es crucial y es agobiante en la población guatemalteca. No, yo muchas veces... Permítame un momentito, ingeniero, porque le quiero recordar un hecho histórico verdaderamente importante. Cuando nosotros hicimos el planteamiento del proceso de estabilización económica, señalábamos que era importante hacer otra serie de reformas en beneficio del pueblo, porque el excedente del crecimiento económico, que no fue un espejismo, porque no es cuestión solamente de cifras, es decir, crecer al 2% implica además más empleo, más circulación de dinero para la gente, más posibilidades de salir adelante. Pero señalábamos que ese excedente del crecimiento económico que nosotros estábamos planteando se tenía que reenderezar en beneficio de la población guatemalteca por la vía de los servicios, por la vía del mejoramiento de la atención del gobierno al pueblo, y que para poderlo hacer teníamos que conseguir nosotros ese dinero extraordinario a través de los impuestos. Y usted y Jorge Carpio Nicoy salieron en manifestaciones conjuntas ante el pueblo de Guatemala a protestar por la reforma tributaria para beneficiar a los ricos que ahora usted dice que están beneficiándose en contra de los intereses del pueblo de Guatemala. Yo también he visto a ese señor, candidato de la oposición en este momento, hablando de un programa que no puede explicar y que no tiene, porque eso es lo que estoy criticando yo a los candidatos de la oposición. Lo vi manifestar junto con usted, se dieron un abrazo en el Parque Central defendiendo los intereses de los sectores económicos que ahora usted dice nosotros beneficiamos con el crecimiento. ¿Qué sucedió con eso? Salió una reforma tributaria incorrecta, una reforma tributaria que tuvo una oposición enorme. Perdóneme, señor presidente, y que la causó reforma problemas usted contra el pueblo de Guatemala. Señor presidente, la reforma que salió es la que usted impuso. Es una reforma ineficiente. Tenemos nosotros información de que ahora se está recaudando mucho menos. Ahora quiero decirle, señor presidente, nosotros sabemos, y yo si volviera a ser un absurdo como el que se estaba haciendo en ese momento, de poner una reforma tributaria de esa calidad, la volvería a objetar. Porque esos estaban impuestos, defendiendo los intereses de las personas que se iban a beneficiar con ¿sabe eso? por qué? Porque usted dijo que se le iba a gravar al rico, pero la verdad es que todos los impuestos que usted puso fueron inmediatamente transferidos a la población, al consumidor, y eso nosotros se lo hicimos ver y se lo podríamos enseñar en miles de recortes de No, pero de ese es prensa. un acto de cinismo. No, eso es un acto de cinismo. Señor Los presidente, ricos pero trasladan es que eso sí al ha hecho. pobre, pero eso es una actitud ¿Cuál? ilegal, incorrecta, Sí, egoísta entonces de parte de los contrólela ricos. usted como presidente, La tenemos que la pues, estamos ¿y por qué tratando no de la controlar. controlaron La en hemos tanto tratado de tiempo? controlar. Perdóneme, pero no es cierto, señor presidente. No, claro que sí, Ustedes porque lo que la hicieron... oposición ha desarrollado un acto de defensa. Ahora, déjeme decirle otra cosa, señor presidente. En su gobierno, durante este periodo de tiempo, se han creado capitales que jamás el país soñó. Es correcto. Producto de la especulación y no del trabajo. A la sombra de una política económica mala, que ha protegido esos intereses. Usted hablaba de la deuda social. Mire, señor presidente, yo le quisiera a usted recomendar que hiciera lo que hizo aquel rey inglés, aquel príncipe inglés, que se vistiera un día de Juan Pueblo y que caminara por los diferentes caminos y mercados del país
y que se diera cuenta de lo que realmente la gente piensa de lo que fue su política económica y lo que el pueblo está pagando. Vaya usted a ver, señor presidente, la situación en la cual están los hospitales del país, en la cual están las medicinas del país, en la cual está todo lo que en el país está aconteciendo. Si la verdad es que es muy fácil poder decir, nosotros quisimos y ustedes no dejaron. Realmente nosotros nos opusimos a esa reforma tributaria y yo sigo pensando que lo hicimos correctamente. En un estudio que hay actualmente se demuestra que con una amplia base, lo que al pueblo de Guatemala le está costando el 7% del IVA, con un 2% se podría recibir. Y al pueblo de Guatemala se le fomentaría en su producción. Es muy fácil, a mi criterio, decir vamos a hacerlo todo en favor de la deuda social, pero la deuda social el pueblo la ha pagado pero no la ha cobrado. Mucha gente dice que quienes han cobrado la deuda social son funcionarios de su gobierno, pero el pueblo no se ha visto beneficiado de esa deuda social. Entonces, una política económica, ¿cómo se mide, señor presidente? Una deuda económica, una política económica se mide en el nivel de bienestar que genera para una población, pero nunca, jamás en los niveles que se pueden reflejar en contabilidad del Estado. Vamos a algunos detalles y vuelvo a repetir el argumento de fondo. En el momento en que nosotros estábamos planteando una reforma tributaria que efectivamente estaba dirigida para hacer que pagaran impuestos los que los debían de pagar, en ese momento se inicia todo un movimiento en contra de la reforma tributaria, defendiendo los intereses de esas personas que ustedes ahora dicen acusar y que defienden los intereses del pueblo. Se estaba hablando del impuesto sobre la renta, no se habló del IVA, porque le quiero recordar que el impuesto del 7% del IVA, y que era del 10% del IVA y se rebajó el tiempo del general Mejía Víctores al 7%, fue establecido por el general Ríos Montt. Hay cosas que a la gente le gustaría que se olvidaran, y en este momento probablemente algunos se olvidaran, pero el IVA fue creado por el general Ríos Montt en su gobierno al 10%, fue rebajado al 7% por el general Mejía Víctores. Pero así que nosotros no creamos ni tocamos el IVA, sino que tratamos de mejorar el control de la recuperación de ese capital. Los impuestos que tratamos de establecer eran los impuestos para la propiedad, el impuesto sobre la renta, que fue la gran protesta de todos los sectores económicamente poderosos que se estaban beneficiando del crecimiento económico. Desarrollaron todo ese movimiento de protesta y no propusieron otra reforma tributaria, que es la crítica de fondo que yo le sigo haciendo a todos los candidatos. Es muy fácil criticar, y aquí está el punto que usted está señalando. Usted me mandó una carta a mí, pero no hubo en el planteamiento de protesta la misma UCN, por ejemplo. La UCN tenía muchos diputados en el Congreso de la República que lo hicieron fue respaldar las reformas del sector privado económicamente poderoso que los beneficiaron para poder hacer la evasión de los impuestos. Pero dejemos ahí. Usted me afirma que es lo que está pensando el pueblo de Guatemala. Es correcto que el pueblo de Guatemala está molesto con el proceso inflacionario, pero lo que el pueblo de Guatemala debe de saber ante los servicios, los hospitales y todo eso, es que eso no se ha cumplido porque no se han cumplido con las leyes y ha habido una actitud egoísta de los sectores que ustedes defendieron en su momento. Termino esta argumentación. El dilema no es lo que el pueblo de Guatemala piense, porque durante 4 años y medio los partidos de oposición se han dedicado exclusivamente a criticar y a engañar al pueblo de Guatemala a través de una campaña de desinformación sistemática, en lugar de tomar una responsabilidad de carácter nacional y en algunas cosas de la problemática unificar esfuerzos con el gobierno para beneficiar al pueblo de Guatemala. Algunos critican eso en la democracia, que en la democracia solo se trata de ganar votos y no de beneficiar al pueblo. Permítame, señor presidente, a mí exclúyame de ese tipo, porque si alguien ha sido crítico, pero ha aportado soluciones, ha sido yo. Y yo le quiero decir a usted, yo estoy de acuerdo en que el impuesto lo debe pagar quien gana, pero no ha sido la realidad en su gobierno. El impuesto lo paga como inflación el pueblo de Guatemala, el que consume, el más necesitado. Y eso ha sido una realidad. Si eso ha sido una incapacidad administrativa de su gobierno para hacer que el que gane pague, ese ya no es problema de la oposición, sino que es problema de una mala administración. Con respecto al asunto del IVA, es cierto, durante el gobierno de Ríos Montt se puso el IVA, pero el IVA tuvo un enemigo que se llama Jorge Serrano Elías. Yo fui enemigo del IVA y peleé contra el IVA. Y están las resoluciones del Consejo de Estado porque nosotros consideramos que el impuesto era inoportuno,
antitécnico y precipitado. Y esto me provocó a mí un problema muy serio con el general Ríos Montt. En ese momento usted y yo coincidimos. Usted estaba en la oposición, yo estaba en el gobierno y los dos nos opusimos al IVA. Después, con respecto a engañar al pueblo de Guatemala, señor presidente, yo creo que es injusto que usted diga que es la oposición la que engaña al pueblo de Guatemala. Porque yo creo también que hay una gran dosis de engaño al pueblo de Guatemala en los mensajes de su gobierno, en donde al pueblo de Guatemala se le hace creer que la cosa está en color de rosas, se le dice que nunca hemos estado mejor, que gracias a Dios que son ustedes los que están gobernando. Yo quiero decirle, señor presidente, están equivocados. El pueblo no piensa eso, ni nosotros en la oposición pensamos eso. Ahora, déjeme decirle también otra cosa, señor presidente. Saliendo un poco del tema de los impuestos y yendo a otro tema, con el 8% de las municipalidades. Usted se recuerda que ustedes ese 8% de las municipalidades lo querían manipular y se iba para el Infom. Tengo las cartas, tengo la manipulación del señor Meoliviatis y tengo también los artículos en que el señor Meoliviatis prácticamente me insultó por la cólera de que nosotros le habíamos quitado ese 8%. ¿Por qué? Porque nosotros considerábamos que ese 8% ustedes lo iban a utilizar para fortalecer el partido político, para hacer del Ministerio de Desarrollo el brazo organizativo de la democracia cristiana. Usted se recuerda que aquí mismo en el Palacio usted y yo debatimos ante todos los alcaldes hasta que hicimos que el 8% de las municipalidades, por un esfuerzo muy personal de mi partido y mío, llegara a los diferentes alcaldes. Ahora, por un esfuerzo conjunto, no se atribuye a todas las ventajas en ese momento. No, porque yo puedo enseñarle a usted cuál era la posición del gobierno en ese momento. Lo que me llama a mí ahora la atención es que no hay acto oficial en que aparezca su candidato oficial, en el cual no aparezca él políticamente instrumentalizando los cheques del 8%. Que sepa el pueblo de Guatemala que ese dinero no lo están dando ustedes, ese dinero está pactado constitucionalmente, y si por cuenta de la democracia cristiana fuera, ese dinero se hubiera canalizado manipuladamente a través del Infom. Esa es otra solución que nosotros dimos y es una solución que el pueblo de Guatemala la debe conocer. Después, yo quisiera hablarle de otro aspecto, el aspecto de los consejos de desarrollo y el FIS. Cuando se empezó a hablar de los consejos de desarrollo y el FIS, yo me presenté ante la Comisión de Desarrollo del Congreso de la República con un proyecto de mi partido, el Movimiento de Acción Solidaria Más, entregando cuál era nuestro punto de vista con respecto a cómo eso debía ser manejado. Y ahí ya estaba contemplado el concepto del FIS. En aquel momento a nosotros nos atacaron por eso, porque se quería conculcar la autonomía de las municipalidades. Nosotros, señor presidente, le quiero decir una cosa, hemos dado soluciones. Ahora aparece el FIS, 5 años más tarde después de que nosotros lo propusimos. Entonces, que nosotros hemos propuesto soluciones, perdónenme, señor presidente, las hemos propuesto. Que ustedes no las hayan oído, esa ya no es responsabilidad nuestra. Lo que nos llama la atención es que 5 años después, aquello que nosotros dijimos hace 5 años, ahora aparezca siendo una maravilla. Entonces, y la otra cosa, señor presidente, que le quiero decir es que tampoco no es que siempre nosotros hemos estado en una crítica sistemática. Nosotros hemos criticado los malos actos de su gobierno y criticaremos los malos actos de cualquier otro gobierno. Critiqué los malos actos del gobierno de Ríos Montt siendo funcionario de ese gobierno y está eso perfectamente claro en la prensa nacional. Ahora, también hay una cosa que se debe reconocer, que yo también he trabajado positivamente por aquellas cosas que están en favor del pueblo de Guatemala, como por ejemplo el proyecto de reconciliación y paz, a un costo político como sea. Quiere decir que yo creo que en este país debemos de hacer matices de qué políticos estamos hablando. Porque hay políticos que sí viven pendientes de su carrera política electoral eminentemente. Pero en el caso nuestro nosotros tenemos documentos, señor presidente, para hacer ver que nosotros nos hemos preocupado de los temas fundamentales del país. Recuérdese, señor presidente, que para hacer que el 8% llegara a las municipalidades, nosotros tuvimos que meter hasta un recurso por malversación de 120 millones de quetzales. Vamos a aclarar ese tema. Ahí lo tuvimos que lograr. Bueno, pero ahí no lo lograron porque el recurso fue desestimado. No, claro el de 120 millones no fue desestimado. Claro que sí. Yo tengo aquí, mire, señor presidente, aquí tengo, mire, la prensa,
Ah, bueno, cuando por el amor de Dios, si vamos a utilizar los titulares de prensa para hablar sobre las verdades en este país, entonces vamos a estar... Entonces todo lo que dice el diario El Gráfico es cierto, incluso de las cosas que usted ha hecho. Para demostrar, señor presidente. Eso no se puede afirmar. Para demostrar, señor presidente, que nosotros sí hemos sido consecuentes. No, pero mire, déjeme decirle una cosa. Yo no puedo afirmar de que nosotros no hemos tenido algunas fallas administrativas de fondo, pero algunas de ellas tienen problemas de carácter puramente legal. Por ejemplo, la recolección de los impuestos y las acciones que nosotros podamos desarrollar en contra de las personas que los evaden y que incluyen en actos de corrupción administrativa. En este momento hay toda una campaña de evasión de carácter político para no pagar los impuestos y arruinar al gobierno de la República y favorecer a los candidatos de oposición que definitivamente representan el sentimiento y la mentalidad de los sectores económicamente poderosos. Efectivamente hay problemas de fallas administrativas en esto, pero tenemos que reconocer, y eso es lo difícil para la oposición, que no se atreve a reconocer algunas fallas en el sistema. Cobrar en este momento un impuesto es seguir juicios larguísimos porque la Constitución establece el funcionamiento de una democracia. Y a mí esto no me molesta. Yo creo que la democracia debe ir encontrando fórmulas para su agilización administrativa y para poder volverse eficiente en el camino de las cosas. Pero en este momento no podemos meter a una gente por falta de pago a la cárcel por falta de pago de impuestos, porque nos metería un recurso de inconstitucionalidad o un amparo y seguramente lo tendríamos que sacar. Es decir, hay procedimientos legales que hacen ineficiente a la administración y que nos obligan a pensar en algunas reformas constitucionales. Pero déjeme decirle una cosa, porque yo he oído el argumento de la oposición diciendo que nosotros hemos pagado el 8% constitucional porque es una obligación constitucional. En Guatemala durante 400 años hay muchas obligaciones constitucionales que no se han cumplido jamás. El esfuerzo del gobierno de la República, a pesar del boicot de los impuestos, a pesar de la oposición de todo el mundo para la recolección de fondos, ha sido cumplir con ese 8% constitucional. Y la culpa de que nosotros no hayamos entregado a tiempo los primeros 2 trimestres de esto y que vamos a entregar ahorita en septiembre, ha sido de las personas que no están pagando dinero y de los que no aprobaron el presupuesto general de gastos de la Nación de 1990. Entre ellos, los diputados de la oposición, algunos de los cuales pertenecían a su partido político. Estos diputados se opusieron a la aprobación de un presupuesto que nos ha dificultado el funcionamiento. Por lo tanto, con todos los actos políticos, con la desinformación de la oposición, lo que han causado es daños al pueblo de Guatemala. Por otro lado, debo de aclararle, se ha planteado también que el Ministerio de Desarrollo es un arma política del Partido Democracia Cristiana. Dos cosas interesantes aquí. En la democracia, los partidos políticos tienen derecho a utilizar sus acciones políticas en beneficio de su partido político y las cosas buenas que hagan en beneficio del prestigio de su partido político. Pero el Ministerio de Desarrollo realmente es un ministerio que ha sido creado para cumplir con una serie de preceptos de carácter constitucional, entre ellos la descentralización administrativa y la implementación de una cosa que es fundamental para la democracia, la organización en el interior del país. En el planteamiento de la supresión del Ministerio del Desarrollo, en el fondo, hay una carga política terrible para el proceso de democratización de la gente en el interior del país. Muchas organizaciones populares, muchos comités, mucha gente que ahora serían beneficiados por el FIS, porque ya están organizados, podrían venirse abajo porque atrás del planteamiento de la desaparición del Ministerio del Desarrollo, en el fondo hay el planteamiento de la desaparición de todas esas organizaciones populares que van en contra de los intereses de los sectores económicamente poderosos. Yo creo que ustedes a veces no se dan cuenta y caen a veces hasta en la manipulación. Mire, yo le puedo hacer una afirmación concreta. Cuando yo hablé del plan pirámide apoyando a uno de los candidatos de la oposición, de la UCN, en el fondo estaba acusándolos de que ellos están dándoles dinero en este momento para su campaña electoral con el objeto de manipularlos posteriormente en beneficio de sus propios intereses, desapareciendo incluso organización popular y desapareciendo ministerios como el de desarrollo que han producido y están produciendo realmente un proceso de transformación en el país. Permítame, señor presidente, mire, a mí con lo que es el plan pirámide y el apoyo a ese partido que usted ha mencionado no quiero saber nada, porque nosotros, usted dice que hemos sido, que se ha obedecido a los intereses de sectores poderosos, a mí no me han dado ni un centavo. Nuestra campaña es una campaña hecha a costillas de nuestro esfuerzo y con un apoyo eminentemente popular. Ahora, señor presidente, yo quiero decirle a usted lo siguiente. No es solo lo que nos está afectando
la incapacidad administrativa de los funcionarios de su gobierno. Porque yo le quiero decir, es vergonzoso para nuestro país ver que hubo obras que se empezaron en gobiernos anteriores que no se concluyeron, y hubo obras que se empezaron en su gobierno que solo anticipos se han dado, pero que no se han concluido. Y eso basta caminar uno por la calle para darse cuenta que quienes usted ha puesto en el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas han sido total y completamente ineficientes e incapaces. Los caminos hoy están peor que hace 5 años cuando usted los recorrió siendo candidato. Viera qué difícil está la situación. Usted me puede decir, porque no pagan impuestos. Señor presidente, también hay mucha corrupción. Y quiero decirle, la corrupción en este país se hace sentir hoy como un flagelo en el pueblo de Guatemala. Uno ya no puede salir a la calle sin que lo muerdan en aduanas, en todos los lugares. Y eso al pueblo de Guatemala lo tiene desesperado. Y esa es una cosa que va muy pegada a la ineficiencia administrativa y es lo que ha causado el caos en el cual el país está actualmente sumergido. Y ahí es donde están las causales por las cuales el pueblo de Guatemala está insatisfecho. Corrupción e ineficiencia administrativa. Después le quiero decir a usted otra cosa. Usted dice que ahora van a entregar los 2 trimestres y usted dice que porque hasta ahora lo pueden entregar, pero eso lo dice usted desde el punto de vista de gobierno. Para mí lo van a entregar ahora porque lo van a utilizar en la campaña. Se está hablando de austeridad en el gobierno. Y sin embargo, yo lo invito, señor presidente, salga y dése cuenta. Todos los vehículos del Estado están siendo utilizados en campaña. No hay gobernador. No, eso es falso. No, le podríamos mandar fotos si usted quiera. Yo nada más doy orden que le manden fotos y usted va a ver lo que es eso. Sería bueno que lo hicieran porque de nuevo son las acusaciones que nunca se pueden comprobar. ¿Por qué usted no saca una ley? Hemos sacado un acuerdo y prohibiendo esa participación. Y en el momento en que un partido de la oposición le demuestre a usted que en tal plaza estaba un gobernador o estaba un funcionario público haciendo campaña con vehículos y dinero del Estado, destitúyalo. Queremos ver que destituya 10 gentes y entonces vamos a creer. De otra forma no podemos creerlo, porque nosotros sí creemos que el país tiene que tener austeridad, sobre todo ahora con la crisis de la energía. Pero esa austeridad nosotros no la vemos con el gobierno. La otra cosa es que yo estoy de acuerdo que un partido de gobierno puede beneficiarse indiscutiblemente de su posición de gobierno. Muchos dicen que los gobiernos no pierden elecciones. Es decir, la oposición no gana elecciones, son los gobiernos las que las pierden por sus ineficiencias, etcétera. Ustedes pueden usar muchas influencias en las cuales nadie está en contra, pero no abusen, que eso es lo que está sucediendo. Hay mucho abuso que tal vez usted como presidente ni se entera de eso. Y eso es lo que al pueblo de Guatemala una de las cosas que sí se ha completamente cambiado y tiene que reconocerlo es la posibilidad de los ciudadanos de criticar, de decir y de escribir sobre todas las cosas de gobierno. Incluso su presencia aquí nunca hubiera sucedido en tiempo de los generales anteriores y mucho tiempo del general Lucas. Permítame, presidente, usted se recuerda y usted estuvo presente cuando yo al general Mejía Víctores en su casa le dije cosas similares a las que le estoy diciendo a usted. El tiempo se nos está empezando a terminar desgraciadamente en la televisión y de nuevo, fíjese, le voy a señalar una cosa por la que usted vino aquí y a lo que no hemos tenido respuesta, que es la acusación que le estoy haciendo yo a los candidatos. No hemos escuchado cómo esos problemas se van a resolver si ustedes llegan al gobierno de la República. Hay un libro, ¿qué es lo que ofrecen los candidatos? Un librito azul que nadie sabe cuál es su contenido. Los otros candidatos ofrecen fusilar guatemaltecos para resolver problemas. Los otros ofrecen cualquier cosa, pero nadie, incluso cuando les han hecho planteamientos concretos en los foros presidenciales que ahora desgraciadamente no han habido, porque yo creo que los candidatos de la oposición no se atreven a ir a esos foros porque no pueden defender planteamientos concretos. Les han hecho preguntas, ¿qué hubiera hecho usted, por ejemplo, con la flotación del dólar? ¿Qué hubiera hecho usted con la política económica? Y la respuesta ha sido, bueno, hubiéramos hecho lo mismo, pero con más claridad o en problemas de tiempo, etcétera, etcétera. En el fondo, usted ha hecho lo mismo de todos los opositores, criticar, atacarnos, repetir lo que se dice en la calle, en la desinformación de los periódicos, pero no ha hecho un planteamiento concreto, señor presidente, para poder resolver ninguno de los problemas que hemos tratado aquí. Yo le estoy mencionando 8 problemas en los cuales nosotros hicimos planteamientos concretos y para que ustedes hicieran caso los tuvimos que llenar hasta los tribunales de justicia y usted quiere que no enseñemos recortes, pero eso es cierto. Nosotros en cada uno de los temas nacionales que hemos escogido porque lo consideramos de interés nacional hemos llevado al mismo tiempo que nuestra crítica nuestra solución. Y eso usted no lo puede negar porque si usted quiere se las mando hasta por escrito, porque esas están por escrito en la prensa y están en su poder.
Con respecto al aspecto de la energía, nosotros tenemos un plan completo para resolver los problemas de la energía, en donde tendría que haberse tomado en cuenta desde un principio. Porque a venir ahora a decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer para salir de la crisis? ¿Por qué usted no me hizo caso cuando hablamos la primera vez? Hablé con la señora Catalina Soberanis, le hice ver el error en el cual iban a incurrir. Ustedes siguieron adelante. Este desastre que hay en el país, esta crisis que hay actualmente en el país, es una crisis anunciada. Usted me dice, ¿quién la anunció? Yo la anuncié. ¿Qué solución les propuse? Yo mismo le dije a usted, no subsidie el dólar, porque va a subsidiar el dólar para favorecer al especulador. Y usted favoreció al especulador. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en la política económica del gobierno, que es lo que yo les estoy diciendo. Al especulador. Subsidiamos durante un determinado periodo de tiempo para evitar el rompimiento, el planteamiento de una crisis inmediata. Desarrollamos un programa progresivo, pero ustedes no han planteado ninguna solución alternativa. Perdóneme, señor presidente, en ningún momento podía haber tenido usted una crisis si era cuando le estaban entrando millones de dólares de donaciones. Lo triste, señor presidente, es que esas donaciones venían para resolver los grandes problemas económicos y sociales del país. Y esas donaciones jamás le llegaron al pueblo, sino que se quedaron se quedaron en las manos de los especuladores, de los que compraron dólar barato. Esas donaciones se transformaron en quetzales, se fueron al 8% al interior del país, en dinero para la municipalidad de Guatemala, en la reparación de calles, en el mejoramiento del servicio de agua potable, en el mejoramiento de los servicios para los trabajadores del Estado. Tal vez se irían a la municipalidad de Guatemala, a la que ustedes sí han subsidiado y a la que ustedes sí favorecieron durante todo el tiempo de su gobierno. Ayudamos con cantidades extraordinarias al 8%. No, señor. Quiero decirle una cosa. De cada dólar que entraron en donaciones a Guatemala, ustedes lo vendieron a 60 centavos. Quiere decir que al que tenía dinero en quetzales, ustedes lo favorecieron. Pero ese beneficio no le llegó al pueblo. Si no, usted se olvida de que lo que teníamos que promover era la exportación. Pero y esa exportación se tenía, están completamente desconociendo todas las cifras económicas del país en los últimos años. Crecimiento del empleo y además crecimiento de los productos no tradicionales de exportación. Pero mire, mándeme esas cifras, señor presidente, y si quiere volvemos a discutir sobre eso. Yo creo que va a ser necesario y de todas maneras lo felicito por haberse atrevido a venir, porque sinceramente es una pena que algunas personas que quieren ser candidatos presidenciales ni siquiera se atrevan a tener una discusión de ese tipo. Hoy vamos a tener que terminar porque naturalmente los canales de televisión tienen su tiempo, pero hay una cosa pendiente, los programas concretos para resolver los problemas. Y yo lo invitaría a usted, como invito a todos los demás candidatos del país, a que se sienten ante el pueblo de Guatemala a discutir estos temas con el tiempo suficiente, porque el dilema del pueblo de Guatemala en este momento es que está teniendo que optar para candidatos por cancioncitas y no por programas concretos de gobierno, porque excepto las cosas que usted me está mencionando en este momento, la verdad es que siguen los guatemaltecos sin planteamientos claros de cómo resolver los problemas que se nos critican a nosotros no resolver, pero que se está haciendo un gran acto de injusticia histórica con el país. Me permite, señor presidente, ¿será que a usted le molesta nuestra cancioncita y que los mismos no? Y realmente, en esta canción nosotros estamos diciendo lo que realmente sentimos. Los mismos no, porque no saben gobernar, porque no nos pudieron gobernar. Tuvimos 5 años para aprobarlos y no supieron. Yo sé, y estoy de acuerdo con usted, que aquí hay candidatos totalmente incapaces, que no tienen el valor de sentarse a discutir. Yo por eso vine aquí. Vengo a su casa y me siento ante usted. Y ante el pueblo de Guatemala y frente a frente le digo lo que yo sinceramente pienso. Bueno, ahora yo quiero decirle a usted lo siguiente, nosotros hemos dado soluciones. Nuestro programa de gobierno está bien definido y bien entendido. Está concentrado en 3 aspectos: bajar el costo de vida, dar garantías al pueblo de que va a haber seguridad, y la tercera, seguir y continuar trabajando para que nos venga la paz al país. Están dicho nuestro programa de gobierno en esa cancioncita que a usted no le gusta, pero que tiene un gran contenido político. No, al contrario, me gusta. La verdad es que ustedes tuvieron la ventaja de tener un presidente democrático, francamente. Ahora, le quiero decir una cosa, señor presidente. A mí me llamaron para amenazarme por la cancioncita. Y yo les dije lo siguiente. A ver si va alguien del general. Permítame. No, yo le dije lo siguiente, señor presidente. Si en esa canción hay algo de ilegal, la cambio en 24 horas. Pero demuéstrenme la ilegalidad. Pero lo que yo le digo a usted en esa canción, se lo vengo a decir en su cara, señor presidente. Y yo sé que mucha gente no tiene ese valor. Muchos candidatos no se han atrevido a venir a sentarse con usted.
Desgraciadamente así es, Ahora, pero bueno, esa tendremos no es otra oportunidad. Esa no es una cosa que a mí se me puede achacar. Acuérdese que desde la campaña pasada muchos candidatos no se atrevieron a sentarse conmigo y nosotros sacamos un spot con una silla vacía porque no quisieron discutir conmigo. Pero nosotros sí tenemos planteamientos y los hemos puesto de manifiesto en los foros. Y yo le digo, desde este programa, yo reto al candidato de gobierno o reto a cualquier otro candidato a la presidencia de la República a que nos sentemos y discutamos nuestros planes de gobierno. Yo estoy de acuerdo con usted. Mucha gente dice que lo que forraron fue la guía telefónica y le pusieron de color azul. Ahora, nosotros creemos que es falta de seriedad. Yo también lo creo. Hacer 10,000 ofertas, y permítame, ponerse a hacer 10,000 ofertas ante el pueblo y diciéndole que en 5 años se van a resolver los problemas de 500 años. Creo sinceramente que ese es el problema de todos los candidatos de la oposición. Lo digo sinceramente, señor presidente, deben de someter esas cosas a discusión ante el pueblo, porque el pueblo de Guatemala tiene derecho a saber cómo se van a resolver los problemas que ahora se están criticando. Bueno, muy agradecido. Jorge Serrano Elías está dispuesto a discutir. Estuve dispuesto a discutir con usted, que es el que se le considera el cuarto bate nacional. Estoy dispuesto a discutir con el que sea, señor presidente. Vamos a ver qué dice el pueblo de esta discusión. Nos vamos a juntar de nuevo. Le agradezco que haya aceptado la invitación y al pueblo de Guatemala esperamos tener otra oportunidad de seguir conversando sobre esos temas de tanto interés. Muchas gracias, ingeniero Serrano. Muchas gracias. Conversemos.